por varias razones, porque en primer lugar yo sé que es la palabra de Dios y no podemos tomarla a la ligera, y segundo, este púlpito ha sido establecido en un estándar bastante alto de fidelidad a la Escritura, y yo sé que ustedes no están esperando de que yo venga a contarles el sueño de noche, ¿verdad? Sino que una cosa se espera de mí, y es que sea fiel a la Escritura, y aquí estoy. Como dijo Martín Lutero, Dios ayúdame. Así que gracias pastor, y gracias a toda la congregación. Ya que estoy acá, déjenme darle mis más grandes agradecimientos a ustedes como congregación. Es un gozo poder pertenecer acá. Hemos sido tan edificados con la comunión de esta hermosa iglesia y las amistades, y yo sé que puedo hablar por mi familia también, expresar este agradecimiento. Así que bueno, tengo poco tiempo, vamos a ir a la Escritura. Romanos capítulo 3, verso 28, vamos a tomar el texto como base. Y me ha dado un tema demasiado grande para predicarlo, y vamos a correr a través de él. Romanos capítulo 3, verso 28, para comenzar este tema en la celebración que estamos de la Reforma Protestante, y el tema es sola fide. Romanos capítulo 3, verso 28, lo leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Oremos. Padre buen Dios, gracias Señor por esta oportunidad, Señor, que nos permites estar acá y poder abrir la Escritura, Señor. Gracias por tu palabra, Señor amado, la cual es la luz que nos alumbra en medio de las tinieblas, Señor, en medio de este mundo tenebroso, Señor amado. Tu palabra alumbra nuestro camino, Señor, hacia ti y hacia la gloria, Señor. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que ahora tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra predicada, de tenerla en nuestros propios idiomas. Gracias, Señor, por tan grande herencia, Señor, cristiana, de más de 2000 años ahora, Señor, y de 500 años para acá, Señor amado, esta doctrina, Señor amado, esta herencia de hombres que se levantaron, Señor amado, para pelear por la verdad de tu palabra, como nuestro amado hermano y apóstol Judas nos lo dice, Señor, que peleemos por las verdades, por la fe una vez dada a los santos, Señor. No queremos perder esta herencia, queremos, Señor amado, recibirla, Señor, y entregarla a la próxima generación fielmente, Dios mío. Señor, ayúdame esta noche. Mira mi debilidad, Señor, aún para formar frases, Señor amado, pero tú te glorificas, Señor amado, a través de la debilidad. Para honra y gloria de tu nombre, yo te lo pido, Señor. Amén. Sola fide es el tema de esta noche, y la frase creo que perfectamente describe lo que en verdad ha significado la Reforma Protestante. Es una frase que se encuentra grabada en los muros de un museo en Ginebra, Suiza, donde Juan Calvino pastoreó por muchos años. La frase se lee así: post tenebras lux, que significa después de las tinieblas luz. Lo que se quiere decir con esa frase es que finalmente la luz del Evangelio ha resplandecido después de las tinieblas de la Edad Media, donde Roma había encarcelado la palabra de Dios dentro del clérigo sacerdotal y dentro del idioma latín para que la gente no tuviese acceso a ella. Pero con la llegada de la Reforma, el pueblo, la gente común vio por primera vez la luz de la palabra de Dios traída a ellos de una manera entendible y clara. Tenemos después de ahí ya la palabra de Dios siendo traducida a los idiomas de la gente. Tenemos a William Tyndale muriendo aún por traducir la Biblia al idioma inglés, Martín Lutero traduciendo al alemán, y Casiodoro Reina traduciendo nuestro hermoso idioma español. Y no solamente esos, sino que luego tenemos la tarea incansable de predicación de los reformadores. Y tomemos por ejemplo a Juan Calvino, que predicaba 2 veces los domingos y 3 veces durante la semana, escribiendo comentarios, escribiendo libros para traer claridad de la palabra de Dios, para que el pueblo pudiese entender claramente la palabra de Dios. Y ahí en adelante tenemos
los resultados secundarios, pudiéramos decir, de la predicación de la palabra, donde la sociedad fue transformada a donde la reforma llegó a la ciudad. La sociedad fue totalmente transformada como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué fue lo que movió a los reformadores a esta tarea incansable que aún a muchos les costó la vida? En primer lugar, yo diría que lo que movió a los reformadores fue la gloria de Dios, al ver la santa palabra de Dios siendo sepultada bajo la así llamada iglesia de Cristo. Y segundo, yo creo que lo que movió a los reformadores fue la salvación de los hombres. Y ellos se esmeraron en traer la respuesta al hombre de cómo puede el hombre ser reconciliado con Dios. Y eso fue lo que movió a los reformadores a esta tarea incansable de traerles la palabra, la única esperanza donde podemos encontrar nuestra salvación. Yo creo que la razón por la que muchas veces no apreciamos tanto esta herencia reformada o el trabajo de estos hombres en 500 años atrás es porque tenemos un cristianismo en la actualidad donde hace ver a Dios, donde Él es el afortunado de tenernos a nosotros. Pero ellos entendían de que el hombre está en una condición crítica delante de un Dios santo y que necesita urgentemente ser reconciliado con Él, porque el hombre está condenado bajo la santa ira de Dios. Y ellos trajeron esta respuesta por medio de la palabra predicada, y especialmente esta gran doctrina que se me ha encomendado, sola fide. Entonces, la reforma no es algo para ser recordado como un simple hecho histórico, sino como algo que nos recuerde a cuidarnos de nunca dar por sentado el privilegio que hoy tenemos de poder venir y escuchar la palabra de Dios ser explicada a nosotros. Y no solamente eso, sino que nos recuerde que con lo que los reformadores lucharon en su tiempo fue lo mismo contra lo que el apóstol Pablo luchó en su tiempo, que es el constante ataque satánico que el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufre por mano de hombres que, como bien Pablo lo dice en Gálatas, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sostenernos en la verdad que Pablo se sostuvo y Agustín de Hipona se sostuvo y los reformadores se sostuvieron. Y esa es la verdad, que si un ángel del cielo os predica otro evangelio que el que ha sido revelado en la santa palabra de Dios, que sea anatema. Así que la reforma no ha terminado y continúa con nosotros, porque la palabra de Dios está todavía siendo atacada constantemente, y tenemos un camino pavimentado con sangre de hombres que murieron defendiendo las verdades del evangelio, desde los profetas hasta los apóstoles y hasta los reformadores. Tenemos ejemplos de hombres que me atrevería a decir con el escritor de los Hebreos, hombres de los cuales el mundo no era digno. Y están ahí en la historia, no solamente para que nosotros ahora los veamos como espectadores, sino para establecer el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir ahora. Porque esa es de hecho la aplicación que, si ustedes se fijan en el capítulo 12 de Hebreos, dice Hebreos 1, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En vista de estos grandes testigos de los cuales estamos rodeados, corramos. Y después dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ejemplo supremo del sufrimiento es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En otras palabras, la lucha por la verdad del evangelio es hasta si es necesario derramar nuestra sangre. Y habiendo introducido la reforma como una necesidad actual para hoy, déjenme entrar en el tema que se me ha asignado, y que es uno de los 5 puntos principales de quiebre entre los reformadores y la iglesia romana. Y el tema es, como les dije, sola fide, o por fe solamente. Este es un término para referirnos al modo en que el hombre es justificado delante de Dios. Los reformadores dijeron sola fide, así somos justificados delante de Dios, a través de la fe solamente. Ahora, para ser justos con Roma, debemos decir que tanto Roma como protestantes estamos de acuerdo en la necesidad que el ser humano tiene de ser justificado delante de Dios. Los dos estamos de acuerdo en este
en este principio. Entendemos la culpabilidad del hombre delante de Dios, y aunque tenga Roma un concepto errado de la depravación del hombre, todavía Roma cree que el hombre necesita de la gracia de Dios para ser salvo. En nuestra doctrina sobre la salvación, ambos tratamos de contestar aquella gran pregunta que Job se hace en el capítulo 15, verso 14 al 16, donde dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. ¿Cómo entonces se justificará el hombre para con Dios? Y ambos tratamos de responder esta pregunta. Tanto romanos como protestantes tratamos de responder esta pregunta. Ahora, otra cosa que Roma no niega es que la justificación sea a través de la fe, para ser justos con ellos. De hecho, Roma se alejó bastante de la doctrina pelagiana. Pelagio era el que enseñaba que, bueno, el hombre en realidad no necesita ni la gracia ni la fe para ser salvo, pero sí se le hace más fácil si quiere aceptarla. Pero si él quisiera esforzarse, pudiese ser salvo sin necesidad de ella. Roma se alejó de esa doctrina de enseñar que tanto la gracia como la fe son necesarias para nuestra salvación o para nuestra justificación. De hecho, en el Concilio de Trento, que es el concilio contra reforma, ellos dicen esto sobre la naturaleza y la necesidad de la fe. Dice: fe es la virtud por la que asentimos firmemente a las verdades que Dios ha revelado. Esta fe es un conocimiento necesario para alcanzar la salvación, ya que el fin que Dios ha designado al hombre para su felicidad supera la agudeza de su inteligencia, y por eso le era necesario recibir de Dios este conocimiento, o en otras palabras, la fe. Entonces, tanto en la necesidad de justificación como en la necesidad de la fe para salvación, católicos, romanos y protestantes estamos de acuerdo. La división entonces viene de una sola palabra, y es la palabra que estamos viendo, las 5 solas de la Reforma. En este caso, sola fide. Ellos aceptan la fe, pero no la sola fe. Y aquí está nuestra gran diferencia. Para que veamos que las pequeñas palabras tienen significado. Y era por eso necesario las mentes perspicaces de los reformadores, porque una de las astucias de Satanás es introducir grandes herejías en pequeñas palabras. Entonces, el hecho de que se use un lenguaje bíblico en el sistema de salvación romano no significa que se esté siendo fiel a la doctrina bíblica. Entonces los reformadores vieron esto, que Roma no niega que la justificación sea por fe, pero sí niega que sea por fe solamente. Y aquí está la diferencia radical entre la doctrina reformada y la doctrina romana, no en la necesidad de la fe, sino en la suficiencia de ella. Y esto es lo que la palabra sola viene a significar aquí, que la fe nada más es suficiente para nuestra justificación. Y preguntémonos, ¿es suficiente para nuestra justificación la fe? Al usar la palabra sola, los reformadores estaban respondiendo con un contundente sí. La fe es suficiente, sola fide. Esto es resumido en la Confesión de Fe de Westminster, que estoy seguro la tienen fresca en sus memorias todavía. En el capítulo 11, verso 2, el capítulo 11, segundo párrafo, dice: la fe que así recibe y descansa en Cristo y en su justicia es el único instrumento de justificación. Este es el resumen, acá en la Confesión de Fe de Westminster, el resumen de lo que los reformadores enseñaron. Es el único instrumento, refiriéndose a la fe, de justificación. Roma, al contrario, responde esta pregunta en el Concilio de Trento con un contundente no. La fe por sí sola no es suficiente. Y esto es lo que dice en la sesión 6, canon 9, dice: si alguno dice que el pecador es justificado por la fe solamente, esa era la doctrina reformada, significando así que ninguna otra cosa es requerida para cooperar a fin de obtener la gracia de la justificación, y que no es en ninguna manera necesario que él esté dispuesto por el movimiento de su propia voluntad que sea maldito. Así es como se condena a la reforma. Y en el canon, en la misma sesión 6, canon 12, dice: si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por Jesucristo, o que solo aquella confianza es la que nos justifica, que sea maldito nuevamente. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica dice, en el párrafo 1993,
La justificación establece la colaboración, escuchen el lenguaje, la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión, y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo, que lo previene y lo custodia. Bueno, no voy a seguir leyendo más el catecismo. Entonces, es claro que Roma no cree que la fe sea suficiente para nuestra justificación delante de Dios, mientras que es igualmente claro que los reformadores afirmaban que nuestra justificación delante de Dios es a través de la fe solamente, y he aquí un punto de quiebre entre Roma y el protestantismo. Entonces pregunta, ¿es la división en este punto necesaria? ¿Era necesario dividirnos con Roma en este punto? Sí, necesaria e inmediata. Este no es un asunto secundario, este es el Evangelio. Es el Evangelio el que está siendo afirmado o negado en la doctrina de la justificación. De hecho, ese es el punto principal de la carta a los Gálatas. Como nuestro pastor la ha enseñado, y espero que esté fresca en sus memorias, donde los Gálatas están creyendo otro evangelio al creer que ellos pueden contribuir de alguna manera a su justificación por medio de sus esfuerzos humanos. Pablo les dice en el capítulo 5, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ustedes han negado a Cristo, ustedes no tienen más cristianismo, ustedes no tienen más un evangelio de gracia, lo han negado, a negar la fe solamente. Entonces, este sí es un asunto de división. De hecho, Martín Lutero llamó, como ya la esposa del pastor citó, Martín Lutero llamó a la doctrina de la justificación por la fe solamente el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Siguiendo esta lógica, dice R.C. Sproul, los reformadores concluyeron que al Roma condenar la doctrina de la justificación por la fe solamente, se condenó a sí misma para dejar de ser una verdadera iglesia. Bueno, y antes de ir a la evidencia bíblica, definamos primero a qué nos referimos por ser justificados delante de Dios. ¿Qué es una justificación? Una justificación es una declaración legal de parte de un juez donde se declara al acusado que es inocente del cargo que se le acusa. Con esta declaración de parte del juez, quien es el representante de la justicia, el justificado puede disfrutar de todos sus derechos en la sociedad sin temer el castigo de la ley, porque es justo ante la ley. Un juez lo declaró justo. Juan Calvino lo define de esta manera: un hombre será justificado por fe cuando, excluido de la justicia de las obras, él por fe se aferra a la justicia de Cristo y vestido en ella aparece ante la vista de Dios no como un pecador, sino como justo. Por lo tanto, simplemente interpretamos justificación como la aceptación con la cual Dios nos recibe a su favor como si fuésemos justos. Y decimos que esta justificación consiste, uno, en el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. En otras palabras, si van a recordarse algo, la justificación consiste en el perdón de nuestros pecados y la aceptación delante de Dios. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de la salvación aquí, de cómo el hombre es salvo, de cómo Dios perdona a un pecador. A eso nos referimos por justificación. Ahora, ¿es por la fe solamente o por la fe más las obras? Y obviamente, cuando hablamos de la fe, nos estamos refiriendo a la fe en Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Entonces, ahora veamos la evidencia bíblica para probar nuestra posición reformada sobre la justificación por la fe solamente. Porque si el principio de sola escritura es cierto y que lo quedó establecido el fin de semana pasado por el pastor Luis y nuestro pastor, si este principio de sola escritura es cierto, que la escritura tiene la última palabra en todo asunto de fe y conducta, entonces debemos venir a ella para resolver este asunto entre Roma y nosotros. Es la escritura clara sobre este tema, de tal manera que cualquier persona con una Biblia abierta pueda verlo claramente. El capítulo 4 de Romanos no pudiera ser más claro sobre esto. Aquí el apóstol Pablo con una espada afilada va a hacer pedazos toda doctrina legalista que cree que puede contribuir con su salvación. La doctrina pelagiana, romana, arminiana no puede, creo yo, sostenerse ante un escrutinio de la carta del capítulo 4 de Romanos. Vayan conmigo a sus Biblias en el capítulo 4 de Romanos.
En el capítulo 4 Pablo está desarrollando esta gran declaración que hizo ya en la introducción de su carta, precisamente el capítulo 1, verso 17, donde Pablo resumió el Evangelio en ese versículo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa frase, por fe y para fe, decía Martín Lutero, y estoy de acuerdo con él, que significa por fe y solamente por fe. Y eso es lo que va a probar en el capítulo 4, que la salvación o la justificación es por la fe solamente y no por la fe más las obras. Y Pablo lo va a probar con las escrituras del Antiguo Testamento. Capítulo 4 de Romanos. Ahora, el tema de este capítulo, simplemente para ponerlo de una manera simple, porque no voy a lograr pasar por todo el capítulo, para ponerlo de una manera simple, el tema central es que hay solamente un pacto de gracia por el cual el hombre en todas las dispensaciones va a ser salvo. Un solo pacto de gracia y una sola manera de entrar a ese pacto. Y Pablo va a discutir aquí que es por la fe solamente. Y él va a traer a Abraham y a David como testimonio de cómo es que Dios salva, cómo fue salvo Abraham y David, y por qué trae a Pablo a estos hombres, principalmente creo yo porque eran los hombres más respetados tal vez del Antiguo Testamento. Y una de las razones porque el judaísmo había tal vez en su legalismo de creer que podían contribuir con sus obras a la salvación, habían subido a Abraham y habían dicho que Abraham había sido salvo por su fidelidad a Dios. De hecho hay libros apócrifos, y tengo aquí una cita de la oración de Manasés, un libro apócrifo. Dice: tú, por lo tanto, oh Señor, que eres el Dios de los justos, no has dejado el arrepentimiento para el justo, como Abraham, Isaac y Jacob, quienes no pecaron en contra de ti, pero has dejado el arrepentimiento para mí, que soy pecador. Y es necesario que Pablo aclare esto a los judíos, de que Abraham no fue salvo por su fidelidad, sino por la fe en Cristo de igual manera. Entonces aquí Pablo va a tomar al mejor hombre que los judíos tenían y el mejor ejemplo que ellos tenían para enseñar una salvación por obras, para mostrarles de hecho que Abraham no es el ejemplo de una salvación por obras, sino todo lo contrario. Abraham es el ejemplo de una salvación a través de la fe. Él es una ilustración de que Dios salva por gracia a través de la fe a aquellos que no han trabajado por ella. Entonces Pablo está sacudiendo la estructura de la enseñanza judía desde sus cimientos, porque si Abraham no fue justificado por sus obras, entonces nadie puede. Él era el ejemplo. Entonces si Abraham fue justificado por la fe, entonces así tiene que ser para toda su descendencia, porque él es el ejemplo. Y el verso 1 comienza: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Primero entendamos carne por los esfuerzos humanos. No tengo tiempo para pasar de nuevo por todo eso, pero recordemos Filipenses capítulo 3, donde Pablo dice, Filipenses dice, porque nosotros, capítulo 3, versos 3 al 5, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, esto es, en los esfuerzos humanos que podemos alcanzar para agradar a Dios. No tenemos esa confianza. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En otras palabras, si la salvación fuera por las obras propias, yo fuese el primero en poderme gloriar. Si alguno piensa que tiene de qué gloriarse o de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y luego dice, pero todo esto ahora yo lo estimo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué estatus? Cuando usa, ¿qué encontró Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué estatus logró Abraham por medio de sus esfuerzos humanos? ¿Fue su conducta, su temor a Dios, su obediencia al llamado que Dios le hizo para salir de Ur de los Caldeos, lo que lo hizo aceptable ante los ojos de Dios? Él mismo responde en el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, Abraham hubiese podido levantar su pecho ante todo el mundo como aquel fariseo en Lucas 18 y jactarse de su piedad si hubiese sido justificado por sus obras. Pero tal cosa no es posible delante de Dios, dice Pablo, porque Abraham no puede atribuirse el crédito de su estatus de amigo de Dios
No puede hacerlo. ¿Por qué? Y responde en el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y de nuevo, este fue el principio que ya vimos, escuchamos el fin de semana pasado, que esta es la que determina toda discusión. Y Pablo viene aquí a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Sola Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso debería terminar el argumento entre Pablo y los judíos. Aquí Pablo apela a la autoridad suprema sobre todo asunto, la Escritura. Esta es la autoridad final sobre toda disputa. Pablo va ahora no a citar a los escritos apócrifos, sino a la Escritura para despedazar toda confianza falsa de las religiones, incluyendo la judía, de poder ganarse la salvación a través de sus obras. ¿Y qué dice la Escritura? Pablo cita Génesis 15:6, donde dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fin del argumento. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo obviamente va a expandir este argumento tanto por la lógica como por aplicar la misma Escritura en este capítulo. Pero ahora déjeme solamente recalcar aquí que lo que Abraham creyó para ser justificado es lo mismo que tú y yo necesitamos creer para ser justificados en la obra sustitutoria de Jesucristo por nuestros pecados. Entonces ahora la asunción aquí que obligatoriamente tenemos que hacer es que, ya que el texto de Génesis dice que Abraham simplemente creyó y eso le fue contado por justicia, ese contar por justicia entonces tuvo que haber sido un acto de gracia, ya que no hubo una obra meritoria por parte de Abraham que le hiciera merecer este contar por justicia. Entonces de ahí depende el razonamiento de los versos 4 y 5. Así que aceptamos la premisa si aceptamos la premisa judaica de que Abraham sí obró para su justificación, entonces le quitamos la esencia a Génesis 15:6, donde ese contar por justicia no es más que un acto de gracia, de acuerdo al apóstol Pablo. Y en el verso 4 y 5 él va a usar esa lógica: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, implicando que Abraham era ese impío, principalmente al que Dios justificó a través de la fe. Ahora, para entender la esencia de todo el capítulo, o el punto principal del capítulo, que es que el hombre es justificado a través de la fe solamente, y esto para que sea por gracia, es necesario entender un concepto que aparece aquí en una sola palabra, es la palabra contar. La justificación por la fe solamente es posible si este concepto está aquí. Y Pablo va a enganchar o a cimentar toda su doctrina de la justificación por la fe solamente en esta sola palabra, en la palabra contar. Sin el concepto que esta palabra conlleva, no podemos deducir la doctrina de la justificación por la fe solamente. Veamos cómo esta palabra forma el marco, la estructura del capítulo. Véanlo acá en el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Verso 4, al que no obra no se le cuenta. Verso 5, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Nuevamente. Y en el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, es la misma palabra griega, aquí se traduce por atribuir, le atribuye o le cuenta justicia sin obras. Luego verso 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. Ahí está la misma palabra de pecado. Verso 9, nuevamente es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por fe esta justicia, pero no voy a pasar. Después aparece en el verso 11, verso 22, verso 23 y verso 24 la misma palabra. Esta palabra significa imputar, poner en la cuenta o atribuir. Esta palabra es donde obtenemos la doctrina de la imputación, desarrollada también por los reformadores. Ahora, para entender esta palabra, la cual es muy importante, ya que es la que hace posible la doctrina de la justificación por la fe sola, y es la que nos separa de Roma, ya que ellos no creen en esta doctrina, entendamos primero cómo se lleva a cabo el acto de justificar. Yo sé que ya vimos una definición al principio de lo que es una justificación. Dijimos que es el acto por el cual Dios nos declara justos, inocentes o nos perdona.
Pero veamos lo ilustrado en una corte. Les voy a dar un verso en Deuteronomio 25:1. No sé si Efraín lo puede poner. 25:1 para que lo podamos ver. Ahí está. Cuando algún... Tengo otra versión, déjenme buscarla. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. La versión Dios habla hoy dice, y los jueces declararán inocente al que lo sea y condenarán al culpable. Veamos lo que está pasando aquí. Dos personas llegan ante el juez, una es culpable y la otra es inocente. Ahora, el juez no está ahí para hacer inocente a nadie, ni para hacer culpable a nadie. Uno ya es inocente y el otro ya es culpable. El juez lo único que hace es ver la evidencia y hacer un juicio o una declaración basado en la evidencia. Al que es justo lo declara justo y al que es culpable lo declara culpable. El juez, al declarar justo a alguien, no estaba haciendo lo justo, sino declarando o afirmando lo que ya esa persona era. Es una declaración legal simplemente. Entonces es en este punto donde Roma no puede aceptar la doctrina reformada de la justificación por la fe solamente, porque ellos dicen, ¿cómo puede Dios declarar justos a pecadores, personas impías, siendo Dios un juez justo? Eso haría a Dios un juez injusto. Es por eso que ellos le llamaron a esta doctrina una ficción legal, porque para ellos esta declaración no tiene base sólida sobre la cual Dios pueda hacer una declaración de inocencia. Para que esta declaración sea legalmente sólida, dicen ellos, el hombre tiene que obrar. Él tiene que venir ante el juez con méritos propios para que en base a sus propios méritos Dios lo pueda declarar justo. En el Concilio de Trento, nuevamente el párrafo que ya les leí, párrafo 9, si alguno dice que el pecador es justificado por la fe solamente, significando así que ninguna otra cosa es requerida para cooperar a fin de obtener la gracia de la justificación, y al final lo condena como maldito. Entonces ellos necesariamente, para mantener su sistema de salvación por obras, tienen que demandar obras sobre las cuales Dios tenga una base para declararlo justo. Sin embargo, si el hombre tiene que obrar o colaborar a fin de ser justificado, eso presenta un choque frontal con la enseñanza del apóstol aquí en el capítulo 4. Vean por ejemplo el verso 5, mas al que no obra, de una vez derriba el argumento, al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vean la manera cortante con la que Pablo elimina toda idea de colaboración o de obrar de parte del hombre a fin de obtener la justificación. Él contrasta las obras con la fe. Los dos no trabajan juntos para ganar el favor de Dios. ¿Es uno o es lo otro? No estoy diciendo que son incompatibles, pero no trabajan juntos para ganar la salvación. ¿Es la fe solamente o es las obras solamente? Y perfectamente sabemos que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Sin embargo, Roma no cree que Dios justifique al impío. Ellos no creen que Dios justifique al impío, que es lo que Pablo dice en el verso 5. Pero vean cómo Pablo continúa profundizando en la escritura para probar la exclusividad de la fe para ser justificados delante de Dios. Verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ven nuevamente cómo vuelve a enfatizar el hecho de que la justificación viene sin las obras, no es por obras. Ahora cita el Salmo de David, Salmo 32 de David, y es muy importante para el argumento del apóstol que cite aquí tanto a David como el Salmo 32, porque Pablo está diciendo que Dios justifica al impío, y los judíos pudieran argumentar en ese momento, bueno, pero Abraham no era un impío, Abraham era justo. No, entonces Pablo trae aquí a David y precisamente el Salmo 32, donde David está describiendo la bienaventuranza de haber sido perdonado después de haber cometido pecado de adulterio y de asesinato. Entonces David está aquí como un injusto, como un impío, y él está describiendo la bienaventuranza de haber sido perdonado después de haber cometido semejante pecado. Y dice, esta es la cita, verso 7 y verso 8,
diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no le imputa sus pecados. Ahora, admitamos de que David en ninguna parte del Salmo menciona la justificación a través de la fe. Sin embargo, Pablo ve aquí la justificación por la fe, porque al Dios justificar a un impío está implícito de que Dios no le está tomando en cuenta sus pecados. Y esa es la gracia que David ve sobre él, que aun cuando él es un pecador y merece el juicio, Dios no le ha tomado en cuenta su pecado y lo ha justificado. Esa es la justificación, Dios perdonando a pecadores, no por sus obras, sino a través de la fe solamente. Pero nuevamente prueba el argumento del apóstol Pablo, que aquellos a quienes Dios justifica son impíos, no justos, porque David está reconociendo sus pecados acá. Ahora, sin embargo, debemos todavía lidiar con la cuestión legal que presenta el hecho de que Dios, siendo un juez justo, pueda justificar a un impío. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Sobre qué base legal? Como Roma lo dice. Y en Números 14:18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, escuchen, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero Pablo está diciendo que Dios declara justos a los culpables, a los impíos. Ahora tenemos un problema entonces en el Evangelio, porque si Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿cómo es que Pablo nuevamente está diciendo acá que Dios declara inocente al culpable? Parece ser que Roma tiene razón al llamarle a la doctrina de la justificación por la fe sola una ficción legal. ¿Cómo explicamos entonces que Dios pueda justificar por la fe solamente, sin ninguna obra de nuestra parte, y que su justicia no se vea comprometida en el acto de justificarnos? La respuesta está, como les decía, en la doctrina de la imputación, doctrina sobre la cual descansa la base legal de nuestra justificación. Y esta enseñanza está aquí en el capítulo 4, tal vez con más claridad que ninguna otra parte. Veamos de nuevo el verso 3, comenzando desde ahí. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, le fue imputado, le fue atribuido por justicia. Ahí está la palabra contado. Esa es la palabra que significa, de nuevo, imputar o poner en la cuenta. Se refiere a algo que no es inherentemente nuestro, o algo por lo cual nosotros no hemos trabajado y se nos pone en nuestra cuenta sin obrar. Usamos de hecho este concepto en la vida práctica hoy para dar simplemente una breve idea. En la vida práctica usamos este mismo lenguaje. Por ejemplo, tú tienes un argumento con alguien y te das cuenta que esa persona afirma algo que tú nunca has dicho y le dices: tú estás poniendo palabras en mi boca. Ese es imputar. Esa persona está imputando palabras que tú nunca dijiste. Entonces esa es la idea de la imputación. Cuando creemos en Cristo, Dios pone en nuestra cuenta o nos imputa justicia sobre la cual Dios tiene una base legal para justificarnos o para perdonarnos, para salvarnos. Hay mucha terminología en el lenguaje teológico de las reformas que a veces es bastante difícil entrar, y he tratado de simplificarlo, pero no estoy seguro de poder hacerlo bien. Entonces, ¿cuál es esa justicia que Dios pone en la cuenta del hombre? ¿De quién es? Yo quiero que Pablo conteste esa pregunta, y el pastor citó este texto en el Filipenses 3:9. Dice: y ser hallado en él, Pablo, no teniendo mi propia justicia. Esa es la justicia que yo produzco por mis obras, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con qué base tiene Dios para justificarnos y declararnos justos y decir tú eres inocente? Es que se nos ha atribuido la misma justicia de Dios a nuestra cuenta, y esa es la justicia de Cristo. Y Romanos 5:17 al 19, y ahora está a un minuto, entonces simplemente veamos esta cita. Romanos 5:17 al 19 dice, y no es el punto principal del pasaje, pero este es lo que Pablo está diciendo. Dice 5:17 al 19: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, refiriéndose a Adán,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Siguiente, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, de un hombre, los muchos fueron constituidos. Esta palabra constituido es legalmente clasificados como pecadores. Esto es que recibimos imputada cuando nacemos el pecado o la culpa de nuestro padre Adán. Y dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Esta es la justicia práctica que Cristo ganó por nosotros. Por esa obediencia los muchos serán constituidos, legalmente declarados justos. Esa es la doctrina de la imputación, base legal sobre la cual Dios puede declarar justos a un impío. Y puede Dios seguir siendo el juez justo, porque Dios no enterró el pecado bajo la alfombra, lo castigó en Cristo Jesús. Entonces, ¿sobre qué base puede Dios justificar a alguien que no es justo? Sobre la base de la justicia de Cristo, que a través de la fe nos es puesta en nuestra cuenta. La justicia sobre la cual somos declarados justos no es una justicia que nosotros hayamos producido, es una justicia extranjera. Y por eso Martín Lutero le llamaba justicia extra nos, una justicia extranjera, viene de fuera, no fue producida dentro de nosotros, se nos fue puesta de otro, quien la ganó, quien fue perfecto en todo, sin pecado. Ese justo es Jesús, cuya justicia tenemos ahora. Y el pastor, mientras hablamos algunos días atrás, me decía, cuando estemos en el cielo no vamos a ser posicionalmente más justos que lo que ya somos. Ciertamente, tan justo como Abraham ya es en el cielo, y pasaremos millones de años en el cielo, no seremos una gota más justos que lo que posicionalmente o legalmente ya somos hoy. Prácticamente estamos creciendo en justicia, en santidad, pero legalmente, y esa es la base sobre la cual Dios nos salva, y eso es lo que finalmente nos llevará a la salvación final, la justicia imputada de Cristo a nuestra cuenta. Entonces, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a las 10. Entonces, démosle gracias al Señor por su santa palabra. Si el hombre se gloria, dice Pablo, gloríese en Cristo entonces. En otras palabras, la gloria única de nuestra salvación, y lo vamos a ver, estamos ansiosos por el día de Soli Deo Gloria. Todo lo hace Dios para su propia gloria. Así que, gloria a su nombre por su evangelio. Padre, gracias. Gracias por tal evangelio, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por haber provisto ese cordero, quien pagó por nuestra culpa, Señor, que nosotros merecíamos llevar por la eternidad. Gracias por Jesucristo, tal perfecto, Señor, sin pecado, Señor, cuya justicia ahora es nuestra, Señor. Y podemos llamarte Dios de mi justicia. Justicia nuestra, tú eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Permítenos, Señor,